Muy buena gente, bienvenidos nuevamente a Colontech en una nueva entrega, un nuevo video, que yo sé que los estoy sacando muy espaciados, pero bueno, lamentándolo mucho, trato de concentrarme más en la calidad que en la cantidad, pero bueno, esto al algoritmo de YouTube no le gusta mucho, pero me gusta más regirme por este método. ¿Qué les traemos para esta semana o para hoy? Hay una problemática a nivel mundial que ya sabemos que es una crisis que está pegando bastante duro a la población. Y uno de los sectores que está sufriendo bastante con esto es en el área de entretenimiento y en el área de gaming, sobre todo el área de gaming competitivo. ¿Por qué? Porque lamentándolo mucho, para poder tú tener un ordenador que te permita competir en las más altas esferas, o si eres un gamer competitivo, empedernido, pero que no cuenta con un ordenador o con una consola de última generación que sea capaz de reproducir esos juegos a más de 144 FPS por lo menos, para sacarle provecho a ese monitor y no estar en una desventaja con la competencia, sobre todo en estos juegos de rápido movimiento o juegos como shooters y eso, donde requieres que el sistema sea muy veloz para, a través de esas diferencias en los milisegundos, a través de esas diferencias de reacción, tú puedas ganarle a tu oponente. Generalmente en precio de entrada para obtener este rendimiento pasa de los $400, sobre todo en un ordenador. Me dediqué a la tarea de investigar y de hacer pruebas y tratar de realizar o tratar de crear un ordenador con el menor presupuesto posible. Llegué a la conclusión de que menos de $200 o $200 te puedes armar este ordenador que les vamos a presentar, donde prácticamente no vas a tener que hacer casi compromisos. O si haces algún compromiso, no va a afectar tu jugabilidad. Y eso es lo que quiero que vean. Claro, todo este precio lo trato de hacer de forma global. Trato de utilizar componentes que puedan conseguir en cualquier área y donde utilizaremos un Xeon en específico, que yo sé que les gustó mucho el video del Xeon, lo conseguí por $3. Entonces, vamos a ello, vamos a ver cuál es el ordenador que nos vamos a encontrar y después vamos a hacer no solo la configuración, sino el ensamble, y también vamos a ver los benchmarks y el resultado que obtenemos con ello. Adelante. Ok, entonces, ¿qué componentes vamos a usar para armar este ordenador? Bueno, lo primero es que compramos el SSD. Puedes comprar de 256 o de 500. En estos chinos te van a funcionar igual. Tienen un SSD muy deficiente, muy mediocre, pero va a ser el trabajo de alojar los videojuegos. Tenemos un disipador que es de dos ventiladores que me costó creo que 8 euros, que veo que tiene RGB. Tiene nada más dos head pipes, pero nos va a ser suficiente para mover este Xeon, que es el 2630B4. Tenemos la tarjeta madre, que es la Cullida, pero lamentándolo mucho, no todas las tarjetas madres te van a permitir modificar los timings en la memoria RAM. Es una lotería, hay algunas BIOS que sí lo permiten, hay otras que no, hay unos fabricantes que sí. Bueno, en fin, lamentándolo mucho, es el precio que tienes que pagar. Tenemos la 980 Ti, la del Salón de la Fama. Aquí la pueden ver. El Salón de la Fama, sí, la HOF, que nada más le hicimos un pequeño mantenimiento para tenerla al día. Una fuente de poder que, como estas HOF consumían bastante, tenían un TDP bastante alto, sí recomiendo una fuente de 600 o 700 watts certificada, por lo menos que tenga cierta calidad para que te lo muevas sin inconvenientes, y los 32 GB de memoria RAM, que pueden salirse con las suyas nada más utilizando 16 y después colocan otros 16 si quieren ahorrarse un poco. Pero en este caso hay ciertos juegos que ya te pueden pedir más de 16 GB, sobre todo si vas a grabar los videos, que con el QuickSync que tiene y el encoder que tiene nos va a permitir grabar el X264, perdón, nos va a permitir grabar nuestras partidas sin perder tanto rendimiento, y ya que tenemos también 10 núcleos, los cuales se pueden utilizar para eso, los que no se estén utilizando para gaming. Sospecho que va a estar bastante equiparable con respecto al rendimiento, es decir, que no vamos a tener tanto cuello de botella de acuerdo al overclock que vayamos a tener, pero ya lo vamos a ver en los resultados. Son de 2400 MTS. Si te quieres ahorrar un extra, aparte de los 16, también te puedes ahorrar, si consigues una placa base que te permite modificar los timings y los voltajes, puedes comprar de 2133, que este CPU te aguanta hasta 2400, pero colocándolo a 2133 lo subes después a 2400 tú manualmente y le ajustas el voltaje. Ok, para el case sí vamos a usar este Gamdias que compré como refurbished en la web de Coolmod, que lo vendían sin panel de vidrio, ¿no? Está completamente nuevo, ya lo estaba viendo, viene con 3 ventiladores incluidos, lo cual buenísimo, nos va a ahorrar ese costo. Nos costó solo 5 euros, así que
es indiferente, en verdad. Lo que nos están dando por la caja está muy bien de valor. Le vamos a hacer posiblemente una modificación aquí arriba, le colocaré un acrílico y ya con eso tenemos el case a muy bajo costo. Tiene incluso hasta filtro de aire, hasta filtro de polvo, perdón. Tiene el compartimiento aparte para la fuente, lo cual está bastante bien y nos cabe o es del tamaño justo, lo cual medí ya de la 980 Ti. Apenas si llega justico, o sea que perfecto. Esto ha mandado a hacer para este que lastimosamente es negro, pero y todos los componentes son blancos como están viendo, pero creo que va a quedar bastante bien porque como los ventiladores también son blancos con negros, va a ser una temática blanca y negra. Así que creo que son RGB. Sí, me imagino que deben de ser RGB porque son blancos y es transparente aquí. Posiblemente no tiene filtro de polvo aquí enfrente, lo cual puede ser que se meta bastante polvo, pero bueno, entonces vamos a proceder a armarlo todo y a empezar a hacer las pruebas. But I'm just getting started. My eyes on the target. No, no. You're the battles won, still kingdom come. Best to give me your loyalty, 'cause I'm taking the world, you'll see. They'll be calling me, calling me. They'll be calling me royalty. Best to give me your loyalty, 'cause I'm taking the world, you'll see. They'll be calling me, calling me. They'll be calling me royalty. They'll be calling me royalty. Say I'm dangerous 'cause I broke all the cages. No, I didn't take it. No, no. There are people that I guess don't ever learn. Every time I break, there's just more pain to burn. So never, never, never till the battle's won, still kingdom come. Un truco que pueden hacer cuando tienen una GPU con sag, es decir, que está cayendo debido a su propio peso, es que si no tienen para comprar, que cuesta muy barato, ¿no? Pero si, como estamos haciendo, tratando de hacerlo lo más económico posible, este ensamble, lo que pueden hacer es justamente utilizar los mismos cables de corriente de los de 8 pines y colocarlos por la parte de arriba, girarlos de manera tal que le hagan presión a la GPU hacia arriba. Ya van a ver cómo queda al final. Pasa es que no puedo grabar y colocarlo. Fíjense cómo quedan los cables, hacen presión hacia arriba y nivela un poco más a la GPU. Claro, pueden lograr más presión hacia arriba si pasan el cable por aquí encima. Estéticamente no se va a ver bien, pero le va a hacer más presión y va a levantarla un poco más. Aunque como les dije, lo ideal es comprar el soporte que puede valer 2 euros o así. No soy muy fanático de colocar estos soportes porque solo hacen presión desde 2 puntos y no lo hacen de manera equitativa en cada una de las esquinas. Pero bueno, harán el trabajo igual, es muy bajo consumo y después de 60 grados ese CPU empieza a hacer estrangulamiento térmico, así que no hay problema. Ok, aquí es donde empieza una serie de problemas, donde vamos a ver cómo los solventamos uno por uno. El primero es que no me quería dar video al ordenador, probé reconectar todos los cables, probé la fuente de poder por separado, probé todo por separado y nada, cambié las memorias y nada. Por lo que al final tuve que recurrir a un truco que les voy a mostrar. Con estas memorias viejas, pasen la borra por los contactos de oro
estos que están aquí, los contactos dorados, y los pasan como si estuviesen borrando un escrito en un libro o lo que sea, en un cuaderno. Entonces, páselo con ganas, moja solo con estos capacitores que tiene aquí, y eso es todo. Y ya con esto logramos que booteara el ordenador, pero aquí viene el siguiente problema que nos encontramos. La tarjeta de video no controlaba o no suministraba suficiente voltaje a los ventiladores. Ellos encendían, por lo que me daba a entender que si estaban funcionales o que no había problema intrínseco dentro del mecanismo de ellos, sino que era algo con el voltaje de la misma. Entonces, así colocar a los ventiladores a 100%, hicieron una curva de ventiladores, nada. Por lo que tuve que recurrir a abrir la tarjeta, volver a conectar los cables que controlan los ventiladores, limpiarlos, hacerle mantenimiento y aún así no tenía resultado. Al final tuve que colocar un cable que, como ven en pantalla, empatarlo con el Molex directamente de los ventiladores de la gráfica a la fuente de poder, y ahí fue donde vi que funcionaban perfectamente, por lo que el controlador o el cable, el conector de la misma tarjeta tenía algún problema. Lo cual tiene una solución bastante fácil, pero cambia la forma en que tienes que configurar estos ventiladores. Y es comprar un cable como el que ven en pantalla, que es un cable de PH cable de GPU de 4 pines a PWM, y con este cable ya pueden controlarlo directamente en la BIOS. Por lo que, listo, una vez resuelto este problema, abrí nuevamente la tarjeta y decidí quitarle la pasta térmica y colocarle el PTM 7950, que por cierto saqué un video de ello, lo pueden ver en mis otros videos, justamente para eliminar posibles problemas con el hotspot que nos pudieran salir o algo así, y de esta manera también bajar las temperaturas a largo plazo después de que pasen los 1000 ciclos en la misma. Ahora bien, si se fijan, esta misma tarjeta tenía un botón para controlar los ventiladores y que se coloquen al 100%, pero tampoco estaba funcional, que es el botón que ven abajo a la izquierda que sobresale de los puertos HDMI. Aún así, no nos hizo falta porque lo podemos controlar, como les dije, directamente de la BIOS, o pueden colocar un regulador de voltaje y así controlan los ventiladores manualmente también, lo cual está bastante bueno y lo pueden hacer ustedes desde afuera de la tarjeta. Así que magnífico por ese lado. Tremendas temperaturas y ya vamos a ver el resultado que tuvimos después de haber colocado el PTM 7950. Claro, aquí tengo desactivado el hyperthreading, por eso es que me da 6000 de resultados, 6000 y algo si cierro la HW info, pero activando el hyperthreading puedes llegar a los 7000 y pico. O sea, que es decir, que no nada más para gaming capaz, le puedes dar un uso también para otro tipo de tareas. Ahora bien, errores extraños que me sucedían con este ordenador, que no creo que sea la fuente de poder al ser certificada esta y probé con otra, es que la placa base de repente dejaba de recibir corriente. Por lo que la única solución que logré encontrar es desconectar los 24 pines del ordenador y volverlo a conectar, y ya con eso regresaba la corriente a la misma. Y como último, si se puede llamar error, fue que el disco es de tan mala calidad que una vez que lo saturas a más del 70%, empieza a ser insoportable navegar o abrir aplicaciones o lo demás. Por lo que recurrí a comprar otro M.2 que te aceptan estas placas de 256 GB, que lo compré usado, que tenía 98-99% de vida, y lo compré por 10 euros. De todas formas, pueden recurrir a comprarlo de antemano, o lo sugeriría en vez de comprar estos SSD, que son una lotería. Puede ser que salga bien como puede ser que no. Así que preferiblemente cúrense de males y vayan directamente a por uno bueno de la misma capacidad, y la diferencia de precio es mínima con relación a lo que puedes ganar en tranquilidad. Ahora bien, ya estamos listos para ir al sistema y empezar a configurar la BIOS. Ok, entonces, ¿qué configuraciones tenemos que tener aquí en la BIOS? Lo primero es de modificar la velocidad de los ventiladores dependiendo del ventilador que vayas a tener. Si tienes el de 2 torres, no tienes que hacer nada porque es bastante silencioso y ya vieron que las temperaturas son fantásticas. Pero lo segundo que sí tienen que configurar es activar aquí el Above 4G Decoding y el Resizable Bar. Aunque no lo vas a utilizar con esta gráfica, pero si llegas a modificar en algún momento la gráfica, sí puedes activar el Resizable Bar, ¿no? Entonces, otra cosa que tienen que modificar en el procesador es deshabilitar el hyperthreading, que dependiendo del procesador que tengan, puede dejarlo habilitado o deshabilitado. Todo depende de si tienes estrangulamiento térmico o
si estás teniendo estrangulamiento por consumo, es decir, cuando llegues al límite, él te baja la frecuencia. Entonces, en esos casos es posible que el hyperthreading lo tengas que desactivar. En este caso, yo no vi casi mejora desactivándolo ni activándolo, así que dependiendo de tu flujo de trabajo, si nada más vas a jugar, lo puedes desactivar si quieres. Tienes que desactivar la virtualización, que eso te va a bajar un poquito las latencias. En algunos juegos te puede beneficiar. Y aquí sí vamos ya a la configuración. Ah, ya van, espérate, en el Power Technology. Aquí tenerlo en custom. Hay uno de estos que te lo deja. Ah, el Max Performance. Aquí en los C-States, colocarlo Enable, el Turbo Boost Enable y el Max Performance. Y por último, la última cosa que tiene que configurar es la Memory Configuration, que es aquí tratar de colocar 2400, aunque mis memorias no me dejó pasar de los 2133, posiblemente sea una limitante de estas placas base, o incluso el Xeon, aunque dudo que sea el Xeon, porque en otra placa base sí me funciona en 2400. Y se van aquí abajo, que es donde no todas las placas base lo tienen, y es donde tú puedes conseguir una buena mejora con este procesador si lo modificas, en los memory timings, que como les dije, no todas las placas bases tienen los memory timing y voltajes. Esta, por fortuna, sí lo tienen. Incluso me he encontrado con algunas quejidas que no lo tienen por defecto. Entonces puede ser que sea algo con la BIOS o puede ser una lotería. Lamentándolo mucho, es así. Te bajas los memory timings, lo colocas en manual, colocas 2400, el voltaje en 1.2 voltios, que en este caso serían 120, que 1.2 es más o menos lo que se utiliza para 2400, aunque como les dije, no se activa. No todas las placas, no todas las memorias te van a soportar un T de command rate, pero lo pueden colocar y todo lo demás cópienlo así. Claro, puede ser que sus memorias no aguanten 12, 12, 12. Las mías incluso aguantaron hasta 11, 11, pero colóquenlo en 12 para ir sobre seguro en el 2133. Como les dije, en 2133, tal vez 2400 tengan que aflojar un poquito más esos subtimings, pero coloquen todo lo demás así. El TRFC incluso me aguantó menos de 250, pero tienen que validarlo. Prefiero no arriesgarme porque en verano puede ser, este timing se afecta mucho por las temperaturas. Colóquenlo así como lo tienen. Vayan haciendo una prueba de estrés, puede ser con OCCT en las memorias. Ya lo tenemos. Pueden guardarlo aquí como user defaults en caso de que se les borre, aunque me he dado cuenta que cuando se resetea la BIOS o cuando le pasa el error, a veces se puede borrar, así que van a tener que estarlo guardando y restaurándolo con Restore Defaults. Y ya eso es todo, poco más. Guardar y salir y vamos directamente al Windows. Ahora bien, haciendo estas modificaciones, bajamos la latencia en la ida de 92, 91 en que estaban a 70 ms, lo cual es bastante importante en juego. Ahora nos interesa saber si está estable y cómo se comporta este procesador, el consumo y las temperaturas que manejamos. Como pueden ver, lamentándolo mucho, estamos limitados por el consumo. Estos CPUs vienen bloqueados, lo mismo lo habrá hecho Intel para que uno no se canibalicen con las series mayores, ya que son prácticamente el mismo procesador, solo con menos núcleos y así. No puedes pasar de 85 watts. No conseguí manera de desbloquearlos, lamentándolo mucho con los B4, es así. Pero con estos 85 watts, aún así estamos manteniendo los 2.4 gigahertz en todos los núcleos, o los 2400 megahertz en todos los núcleos, que es lo máximo que te da en Turbo Boost en todos los núcleos. Entonces, en juegos no va a ser así, así que si con una prueba de estrés como Cinebench, aún así te mantiene esas frecuencias, no vas a tener problema en juegos. Y fíjense en esas temperaturas. Por eso le estoy diciendo, hasta el cooler más económico, el de Intel, por defecto, si lo pudieras instalar, lo más seguro es que te funcione porque él empieza a hacer estrangulamiento térmico a partir de los 60 grados. Incluso si quieren reducir un poco más los costos, pueden comprar estos adaptadores AM4 y comprar uno de esos coolers viejos, usados si quieren, si no quieren usar estos nuevos, y se consiguen por muy buen precio. O si estás reutilizando el cooler de tu ordenador antiguo AM4 o AM3, va a ser compatible con este adaptador. Ahora vamos a pasar directamente a los benchmarks. Primero queremos saber qué resultado podemos obtener con esta gráfica por defecto. Como ven atrás tienen el MSI Afterburner como viene ella por defecto. Y este es el puntaje que tenemos en 4K en Superposition. Y una vez ya teniendo esta base, vamos a ver el resultado que obtuvimos una vez overclockeado la misma, colocando 130 en el reloj, en 320 si mal no recuerdo en la memoria, y subiendo el power limit al máximo. También puedes tratar de hacerle undervolt, que la manera en que se le hace es bajando el power limit y subiendo el core clock. En esta serie vieja, ella hacía automáticamente el undervolt de esta forma, ya que no te lo permite controlar ni el MSI Afterburner, ni siquiera el EVGA Precision Boost, que en la web decían que lo podías controlar.
no me permitió de ninguna forma hacer underball. Pero aún así logramos un resultado de hasta 10, casi 17% extra de rendimiento solo overclockeando esta GPU. Y por eso lo importante de usar esta gráfica es por el poder de overclock que tiene la misma. Y ahora vamos a empezar directamente con los benchmarks en los juegos y el primero va a ser Rift Breaker. Y aquí vamos a ver la diferencia que vamos a encontrar una vez que hagamos el overclock en las memorias y la configuración en la BIOS del CPU, que al bajar esas latencias mejoramos el frame time, vemos los percentiles un poco mejor y fíjense en el CPU time baja de 57 a 42 milisegundos que está en tiempo, ese es el cuello de botella del CPU, así que se reduce considerablemente. Ahora bien, venimos a Apex Legends y les tengo que mostrar así porque lamentándolo mucho si empiezo a grabar con el mismo ordenador, usa recursos del mismo y lamentándolo mucho pierde considerable rendimiento. Ese es uno de los motivos por el cual pueden, o sea, si el presupuesto les llega a alcanzar, pueden buscar un mejor procesador como el 2680, pero ya hablaré de eso más adelante. Aquí pueden ver que tenemos unos FPS de más de 200 constantes y unos percentiles fantásticos, de 156 a 149. Vas a tener una buena experiencia de juego y vas a poder competir en estos juegos de eSport. Ahora pasamos a Counter-Strike y vemos que igual tenemos unos 200 FPS, pero fíjense abajo donde dice GPU, tienes un 55-63% de uso. Es decir que posiblemente no, vas a estar limitado por el CPU en este juego en específico. Entonces, capaz eso es un CPU que tenga un mejor turbo boost en todos los núcleos a 3 GHz o 3.2 como el 2680, 2690, alivie este cuello de botella que te está generando el procesador y puedas llegar incluso a unos 300 FPS. Ahora saltamos a Overwatch y vemos que también igual podemos mantener más de 200 FPS sin problemas, claro, con todos los gráficos en bajo a 1080p, pero miren los P1 y los 0.2% low en 176, 154. Y los FPS máximos siempre van a estar por encima de los 200. Entonces, Overwatch no supondrá ningún problema con este ordenador y vas a estar en el más alto nivel de competencia si así lo requieres. Ahora en Marvel Rivals, perdonen que no se ve muy claramente, pero sí podemos ver que está a 96% de utilización en la GPU, es decir, el cuello de botella es la tarjeta gráfica. Pero aún así tenemos más de 100 FPS, aunque estamos en el entrenamiento que es más intenso en la gráfica, en los otros escenarios o en el juego como tal es más CPU dependiente y va a aliviar un poco ese cuello de botella en la misma. Ahora saltamos directamente a Cyberpunk y pueden ver que tenemos un frame time excelente. Y este juego me gusta porque va a ser una medida, digámoslo así, exacta o una medida bastante fidedigna con respecto a lo que vas a obtener en otros juegos single player. Esto es en el caso de que nada más la quieras utilizar para jugar juegos que no son de multijugador. Y entonces vas a tener un buen frame time, 88 FPS en Cyberpunk y sobre todo en esta zona, que es una zona bastante intensa en el CPU y en la gráfica. De hecho, pueden ver que va oscilando la utilización de los dos, a veces más de CPU dependiente, a veces más GPU dependiente, y también pueden ver el resultado que tenemos en el benchmark. Y por último, vamos a entrar con Fortnite, que como vemos es más o menos el mismo caso con Apex Legends, que si se fijan abajo a la izquierda, donde dice GPU, tienen una utilización de la misma que está por debajo del 95%, lo cual nos indica que estamos CPU dependientes. Es decir, que si logramos mejorar un poco este procesador por otros xeones que son de mayor capacidad, vamos a reducir este cuello botella en estos juegos que son CPU dependientes, sobre todo en estos Battle Royale que son muy intensos en las memorias y en el CPU. Pero aún así, teniendo este, digámoslo así, detrimento, podemos obtener más de 180 FPS constantes sin inconveniente alguno. Ahora bien, ya vimos que tiene un rendimiento excelente, pero pasamos a ver cuánto nos costó cada uno de estos artículos. La fuente de poder nos costó $45. Sí les recomiendo que busquen una fuente certificada. Traten de no buscar la más económica. Se pueden ir por fuentes económicas de $15, pero dependiendo del país o si tu corriente no es muy estable y eso puede que te traiga inconvenientes. Entonces decidí apegarme a la estrategia de usar siempre fuentes de buena calidad. Ojo, te puedes ahorrar $30 ahí y reducir bastante más el presupuesto. El procesador
$3 como les estoy mostrando en AliExpress. Lo conseguí en $3, imagínense. Si haces una sola compra en AliExpress te dan descuentos por volumen. Es decir, si compras $30 o 30 euros o 50 euros en total, sumando la placa base y lo demás, te pueden dar cupones de hasta 12 euros. Entonces te puede salir hasta más económico. La placa $28, el disipador $8, pero como les dije, pueden comprar uno más económico ya que vieron que las temperaturas están fantásticas, o pueden reutilizar uno viejo de AMD. La memoria RAM, sí, puedes comprarte una de 16 GB nada más y salirte con la tuya, pero ya yo te recomendaría 32 GB, sobre todo si estás en Windows 11 y vas a querer utilizar juegos que pueden utilizar un poco más de la memoria RAM. Y ya todo lo demás, la gráfica, como ya les comenté, la 970, la caja sin vidrio, que pueden utilizar cualquier caja o incluso la misma caja de cartón que te trae la placa base, el SSD, que les sugiero cambiarlo, y lo que da un total de menos de $200, pudiendo reducir más aún este presupuesto y con este excelente rendimiento. Y ahora, como les dije, sí les sugeriría comprar el 2680B4 porque, como ven, él tiene un turbo boost en todos los cores de hasta 2.9 GHz o 2900 MHz. Y no solo eso, sino que tiene un TDP de 120 watts, como lo ven arriba, 120 watts, es decir, que vas a poder sacarle más provecho al procesador, y en los escenarios en que estás CPU dependiente con este mismo, no vas a tener esta problemática o se va a ver bastante aliviada. Y la diferencia de precio no es mucha, o sea, es bastante si nada más comparas el precio del mismo, pero son unos 12 euros o 10 euros más, lo cual si te ahorras en otros aspectos, pues aún mantener el presupuesto de los 200 euros. Ahora bien, ya vieron esta maravilla de computadora y de ordenador que no solo va a permitir que el pequeño Juan compita, sino que incluso lo puedes utilizar como un regalo para esa persona que sabes que está serio en el área de la competencia, en los juegos y en los eSports sobre todo, que va enfocado más que todo para los eSports, aunque ya vimos que vas a poder jugar juegos single player que sean más o menos demandantes, como lo son Cyberpunk, si estás dispuesto a bajar esas calidades gráficas y a jugarlo a resoluciones de 1080p, porque obviamente ya el presupuesto no te da, pero aún así vimos unos resultados fantásticos. Vas a poder disfrutar de tu ordenador y vas a tener mejor rendimiento que consolas como el Xbox Series S, con las características y los beneficios que también te da un ordenador. Menos que esto no recomendaría ir si ya estás tratando de llegar a un nivel competitivo, porque por lo menos tienes que tratar de alcanzar esos 144 FPS y sacarle provecho a ese monitor, que ya se consiguen muy económicos también, y que sí hay una diferencia considerable de 144 FPS a 60 FPS, y donde sí se va a notar en ese sector competitivo. ¿Qué cosas son mejorables? Como traté de mantenerme en ese presupuesto, no quise pasarme los $200, pero fácil puedes hacer ciertas mejoras que yo recomendaría que le hicieran. Porque sí es verdad que saldría un poquito más costoso, pero por ejemplo, con $50 más, vas a poder poner un Xeon que cuesta 15 euros, que es el 2680B4, como les mostré, y van a obtener mucho mejor rendimiento, sobre todo en esos escenarios CPU dependientes, como los pueden encontrar en Fortnite o en esos Battle Royale que requieren mucha memoria y RAM. Configúrenlos, como les dije, para configurarlos en la BIOS. Eso es importante, sobre todo para mejorar esos percentiles. Y estos Xeones son fantásticos, tienen muy buen rendimiento, una eficiencia aceptable, no es que te va a salir la luz carísima. Sí es verdad que la gráfica consume bastante, pero esta gráfica es importante. ¿Por qué? Porque el nivel de overclock que puedes obtener con ella va a hacer que mejores muchísimo el frame pacing y va a tener un muy buen resultado. Si no consigues esa gráfica, que yo sé que es cierto, es más o menos complicado, puedes utilizar la 1660 Super como esta, que trata de buscarla de dos fans y que tenga un TDP alto, porque también aguanta buen margen de overclock. Puedes incluso pasar a una 1660 Ti. Ya no tienen excusa, pueden empezar a competir, no necesitan una computadora de la más alta gama para entrar en este mundo y en el mundo de los eSports, y van a lograr muy buen resultado, muy buena experiencia de juego y a muy bajo costo. Sí es verdad que el upgrade a futuro tal vez no sea tan bueno, pero aún así lo tienes. Por ejemplo, pueden ver el video que saqué, el 2690B4, que es el procesador que más recomiendo para gaming, que tenga un precio aceptable de esta gama de la LGA 2011, y van a encontrar rendimientos fenomenales. Que por cierto, les agradezco el apoyo en ese video y les agradezco el apoyo a los que compraron el curso de optimización de Arrow Lake. Sé que les prometí sacar nuevas versiones del curso, posiblemente el siguiente sea de AMD,
Depende de lo que me digan en los comentarios. Espero que les haya gustado el video. Trato de hacerlo lo más compacto. Yo sé que ya parece una serie de televisión, pero es que son muchas las cosas que quiero mostrarles y es mucha la información. Y aún así dejé muchas cosas por fuera. Lo recorté lo mayor posible. Espero que aún así haya sido de su agrado y nos vemos en el siguiente capítulo. Hasta luego.